Ok, entonces empiezo con capítulo 34, verso 1 de Números. Yahweh le habló a Moshe diciendo: ordénales a los israelíes y diles: cuando entren a la tierra de Canaán, este es el territorio que se les entregará en propiedad, dentro de los límites de la tierra de Canaán. Que hay unos paréntesis que dice: dado que hay muchos preceptos que deben ser observados solo en el territorio de Israel, la Torah viene a indicar cuáles son sus límites. Entonces, aquí el punto es que como hay varios mandamientos que la escritura nos da de los 613 mandamientos de la Torah, y esto es importante entenderlo puesto que se conecta con lo que leímos de Barnabí y nos ayuda a entender lo de la ley espiritual, la verdadera, y la ley según la letra, la que seguían los judíos. Y de hecho se conecta con lo que vamos a leer también de la carta de Ptolomeo para Flora. Dice, vuelvo a leer el capítulo, vamos a ver en hebreo: y habló Yahweh a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel y diles a ellos, dice, cuando ustedes vengan o entren a la tierra de Canaán, esta es la tierra, dice, que cayó para ellos por heredad, la tierra de Canaán, según sus fronteras o por sus fronteras. Entonces, como diciendo lo que va a caer, ¿verdad? Porque se acuerdan que tiraban suertes, entonces por eso usa la palabra de caer, ¿verdad? Como la tierra que le cayó a cada uno. Y el punto del comentario es que Yahweh, obviamente se podría decir, era necesario saber esto para saber quién iba a recibir la tierra, en qué momento y todo eso, pero el punto en lo que respecta a la letra es que esto era necesario saberlo, cuáles son las fronteras, porque eso querría decir que una vez que pasan esa línea, esa frontera, ahora empiezan a cumplir otros mandamientos, tienen que cumplir otra serie de mandamientos que no cumplían fuera. Entre esos, el mandamiento de primeros frutos, que como hemos visto en Levítico 23, Yahweh manda a celebrarlo una vez que se entre a la tierra. De hecho, voy a leer el comentario que pone aquí Rashi, pues aquí no lo veo. Dice aquí, por ejemplo, el mandamiento Shemitah, no trabajar el campo durante el año final del ciclo de 7 años. Recuerdan, la vez pasada me preguntaron por acá cuándo era el Shemitah, cómo se celebraba, que se contaba un jardín. Y aquí vemos, por ejemplo, con esto, que es el 7º año de la semana de años, pero estando en Israel. De hecho, una de las razones principales por las que Yahweh saca al pueblo de Israel y lo manda a Babilonia 70 años, es un año, digamos, 70, 7 veces 70, 490. Entonces, en 490 años, debería la tierra de Israel haber descansado 70 años, porque 490 son 70 semanas de años. Entonces, como no dejan descansar la tierra ni un año de todo el tiempo que estuvieron en la tierra, una vez que entraron, no cumplieron el año Shemitah, entonces Yahweh los saca y los manda a Babilonia para que ahora la tierra descanse. Si no la dejaron descansar por las buenas, ahora va a descansar por las malas. La tierra descansaría, puesto que ahora el pueblo sería llevado en exilio a Babilonia, y fue llevado 70 años exactos, tanto por la profecía como por eso el profeta sabía: ya llevamos 70 años, Daniel, ya es momento de salir de aquí, porque repito, 70 años tenía que descansar la tierra, el pueblo no la dejó descansar, entonces Yahweh lo sacó para que descansara la tierra. Y de ahí se conecta con lo que le dice Yahweh a Daniel en Daniel 9: 70 semanas están determinadas para tu pueblo para acabar. Yahushua llegó a la semana 69 y después queda una semana última, los últimos 7 años, como la semana de vacas flacas del Génesis. Bueno, cuando Yosef entró, ¿verdad?, a Egipto. Tenemos por acá lo del Shemitah. Después, esto porque la escritura dice, la Torah dice: cuando llegues a la tierra que te doy, la tierra observará el Shabbat, un Shabbat de descanso
para Yahweh. Entonces la tierra de Israel, porque el mandamiento de Shabbat fue dado a Israel, entonces la tierra de Israel es la que descansa en Shabbat. Eso en el sentido de la letra se entiende como geográficamente, de ahí para afuera no es necesario hacer descansar la tierra, pero espiritualmente es lo que va a llegar a ser eventualmente, ¿verdad? Como sabemos, el milenio es el verdadero Shabbat, ahí toda la tierra va a descansar. El milenio es el verdadero Shabbat, entonces la tierra entera va a descansar, lo cual fue representado porque la tierra de Israel descansara el séptimo año. Y también, ¿verdad?, el hecho de que es, digamos, al decir una vez que entres a la tierra reposará. Es como decir Yahweh, una vez que recibas el cuerpo nuevo, la creación va a entrar en reposo. Porque es como la mujer con dolores de parto, está con dolor hasta que da a luz. Ya ahí, bueno, empieza a sanar, ¿verdad? Obviamente las mujeres dirán, no, hombre, mira, falta, ¿verdad? Pero me refiero, el dolor principal de parto, una vez que ya salió el bebé, empieza a mermar, a mejorarse la mujer. Entonces, una vez que nace la congregación, los 144,000 en la transformación, va a haber una restauración de toda la tierra. Entonces es como lo que está diciendo acá, una vez que entren a la tierra descansará el Shabbat, que sería como decir, los escogidos una vez que reciban su cuerpo nuevo, leche y miel, recuerdan, la tierra nueva, entonces van a reposar finalmente de sus pecados. Buen punto, exacto. Si lo vemos por la letra, no tendrían ellos que dejar descansar la tierra. Buen punto. Bueno. Sí, es muy buen punto, ¿no? Allá me imagino excusándose, no, pero estamos afuera. Claro, al ellos ubicarse ahí y ponerle por nombre uno de las tribus, se vuelve tierra de Israel y tendrían que cumplirlo, ¿verdad? Pero sí, si vamos a ir es muy por la letra, es después de pasar ese límite. Entonces, cuando vengas a la tierra que te doy, la tierra observará el Shabbat de descanso para Yahweh. Entonces ahí lo que nos está diciendo espiritualmente, cuando lleguen a la promesa que les di, entonces va a haber reposo en la creación. En la letra, una vez que pasen la frontera, ahí tienen que cumplir unos mandamientos extra. Y eso aparece en Levítico 25:2. Después dice el mandamiento de Bikurim, del cual está escrito en Éxodo 23:19. Lo primero de los frutos de tu tierra. Entonces, como nos envió por toda la tierra, estamos en una tierra que no es nuestra, podemos disfrutar de los frutos, pero no es nuestra tierra, entonces no se cumple esto según la letra. Entonces, me parece importante entender eso, porque la Torá es una para un pueblo, que es el cuerpo de un poderoso. Todo es uno. Mientras que en la letra se empieza a dividir. Porque según la letra de los 613, unos mandamientos solo los puede cumplir el hombre, otros mandamientos solo los puede cumplir la mujer, unos mandamientos solo se pueden cumplir en la tierra de Israel, otros no se pueden cumplir si se está fuera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace una parcialidad muy particular de que, digamos, si uno quiere servir a Yahweh al 100%, entonces no puede hacerlo si no está en la tierra X. Y eso ya es en lo que respecta a lo espiritual y lógico, porque él no está contenido, no está limitado por el espacio. ¿Sí me explico? Entonces eso nos muestra ya una gran diferencia entre lo que es espíritu y carne, y la forma de interpretar verdaderamente la escritura para entender el verdadero poderoso y la verdadera ley, que es para todos igual. Amar al prójimo, amar a Yahweh con todo tu corazón, etc. Digamos, como sabemos, obviamente hay varias formas de alabarlo a Yahweh. Una de esas, las que vemos, fruto de labios que confiesan su nombre. Por ejemplo, primeros frutos viene a representar, entre otras cosas, como que dices, el ponerle a él en su lugar, en el sentido de darle el lugar más alto, el primero, y después lo que venga, como cuando la gente recibe los primeros frutos y dice, ok, esto es para Yahweh, lo primero, no puedo comer de lo otro hasta que le dé esto. Entonces, dar de nosotros lo primero a él, las mejores, o sea, digamos, y volvemos un poco a la letra, pero en el judaísmo se interpreta como las primeras horas de la mañana, porque son cuando uno tiene más fuerzas, más energía, más concentración.
Entonces darle lo mejor de todo, del tiempo, de la comida, de todo lo que sea, darle siempre a él lo mejor. Eso es básicamente lo que representaría primeros frutos. Y obviamente en el sentido de la profecía, ya el puro final, el hecho de que Yahushua fue el primero de salir de este mundo como un fruto para vida eterna. Fue el primero en resucitar para vida eterna de este mundo que solo había muerte. Entonces el primeros frutos. Y si lo extendemos un poquitito más, los 144,000, porque son los que van a pasar a la otra vida de primeros, en el sentido, bueno, antes que un montón de gente, sin experimentar muerte. Y digo antes que un montón de gente porque obviamente Pablo dijo que primero serían los que están muertos los que van a recibir cuerpo, en ese caso los mártires, ¿verdad? Que hemos visto del quinto sello. Sí, eso viene siendo el primer mandamiento, darle a Yahweh lo primero. Y, ¿verdad? Obviamente los impíos dirían, es que todo lo mejor para él, porque es lo mejor y uno no puede disfrutar nunca. Pero entonces no entienden que si a Yahweh se le da lo mejor, él le va a dar cosas mejores después. Entonces, si digamos él le da, bueno, es que voy a usarlo en términos de cantidad, no necesariamente cantidad es calidad, pero voy a usarlo en términos de cantidad. Le dio 50, usted le dio los mejores 5, ¿verdad? Que sería el 10%. Le dio los mejores 5. La próxima vez le va a estar dando los mejores 10. La otra vez le va a estar dando los mejores 20, los mejores 40. Y usted va a poder escoger de un montón. Mientras que si usted le dio de los 50 los peores 5, los finales, lo que le sobró, de repente va a estar dándole 3, de repente va a estar dándole 2. Porque no se le va a multiplicar, no va a ser bendecido. Si usted saca una porción, la mejor, y se la da a Yahweh, el resto se va a bendecir, se va a multiplicar. O sea, incluso podríamos hablar de va a mejorar su sabor. Si es algo rico, uy, la parte más rica está bien, tómela. ¿Verdad? Que normalmente era como se hacía con el sacerdote. ¿Verdad? Es la más rica, cómasela, para darle honor a Yahweh, éntrele. Y de repente, por esa acción, Yahweh va a bendecir el resto. Obviamente hay que hacerlo alegremente. Estoy haciendo el chiste, ¿verdad? Porque siempre va a estar en la carne, ay, la mejor parte. Entonces, pero el punto es, si uno hace eso, entonces Yahweh va a bendecir el resto. Y digamos, usted quizá diga, no, hombre, este resto no estuvo tan rico como es. Mañana va a venir algo más rico que eso. Y ahí va a estar también la prueba. Ahora sí, de esto tengo que darle todavía lo mejor. Entonces siempre va a ser lo mejor, pero mientras usted le dé lo mejor, él le va a dar mejores cosas. Mientras que si uno dice, no, lo mejor para mí, cuando se da cuenta no tiene nada. O es lo mejor de una cochinada. ¿Y para qué, verdad? Dice aquí, el año Shemitah sería el año 1999, ¿cierto? Así es, el jubileo 6000, ajá. Y el inicio del milenio... no, el inicio del milenio vendría siendo igual el 6000, porque ya o sea, viene siendo el año 0, pero ahí ya empieza a correr. El primer día ya es 0.1. No es así exacto. Entonces, decía, ordénales a los israelíes y diles, cuando entren a la tierra de Canaán, este es el territorio que se les entregará en propiedad dentro de los límites de la tierra de Canaán. Dice, el área sur de ustedes se extenderá desde el desierto de Tzin junto al de Edom por el este. El área sur de ustedes se extenderá desde el desierto de Tzin junto al de Edom. Por si algo, no me voy a ponerme a explicar demasiado geografía, creo que casi que es ilógico, y por otro lado sin dibujitos va a ser peor. Y también porque tienen dos opiniones con respecto a lo que aquí dice. Entonces de las mismas palabras hacen dos mapas diferentes, por si algo. Entonces imagínense. Entonces dice, el área sur de ustedes se extenderá desde el desierto de Tzin junto al de Edom. Entonces serían vecinos los de Edom, el hermano de Jacob, por el este. Y eso se podría ver también de cómo después habrían sido muchos edomitas convertidos al judaísmo, y por eso es que la mayoría de los judíos de hoy en día son edomitas. Por el este, el límite sur estará dado por el extremo del Mar Muerto. Entonces el límite sur de Israel está el Mar Muerto, funciona como
frontera. Es particular, el mar muerto claramente representa el Seol. Y ver entonces que Yahweh está hablando de los límites de la tierra, como si hablamos de límites aquí de espacio, se conecta también con límites temporales, porque tiempo y espacio son lo mismo. Entonces, bueno, están relacionados, ¿verdad? Como Adán y Eva. Entonces, al hablar acá de que tal límite llega hasta el mar muerto, es como decir que uno de los límites del ser humano es la muerte, que es, se le acabó el tiempo en esta realidad, ¿verdad? El Seol viene siendo una limitación. Y dice el este, el límite por el este, el límite sur estará dado por el extremo del mar muerto. Entonces sería sudeste, porque es el límite sur que empieza a ascender y convertirse en el este. Curiosamente es el frente en hebreo, ¿verdad? Este, oeste, derecha es el sur y la izquierda es el norte. Entonces que el este sea el mar muerto es como dando a entender que esa es la dirección en la que todo hombre va, ¿verdad? A menos de que Yahweh le abra el mar para que pase sin mojarse. Lo bueno es que es tan salado que flota uno fácil. Por el este el límite sur estará dado por el extremo del mar muerto. Dice después, el límite pasará entonces por el sur de Maale Akravim y continuará hacia Tzin. Pasará por el sur de Kadesh Barnea y continuará hasta Hatzar Adar y prolongará hacia Atzmón. De Atzmón el límite virará hacia el arroyo de Egipto. Virará, ya ahora sería hacia el noroeste. Entonces era el este, ahora está virando para darnos el norte y después oeste. Hacia el arroyo de Egipto, hacia el oeste. Y eso llega hasta el Mediterráneo. Que un paréntesis dice, el arroyo de Egipto podría ser el Vado el Arish, o bien estaría más al oeste y sería el brazo oriental del Nilo, en la región del delta, dentro del actual Egipto. Entonces está ahí, en ese paréntesis se mencionaron dos de esas opiniones que les decía, de a cuál río se refería ahí de Egipto, si una parte del Nilo o a otro. Entonces eso dependería hasta dónde llegaría el límite. Recuerden también, Yahweh nos prometió que los límites de Israel se van a extender. Por eso vemos ahí que llega hasta Egipto, lo cual es particular porque eso sería como salen de Egipto y ya están en Israel. ¿Verdad? Depende de por qué lado salgan. De ser así, sale por el Nilo, ya llegó a la tierra de Israel, porque está diciendo que uno de los bordes es Egipto. Ahora viene el límite oeste. Ahora estamos viendo el límite sur que ascendía por el este. El límite oeste será para ustedes el mar grande, ¿verdad? Que es el Mediterráneo. El oeste, el mar grande. En hebreo, déjenme ver un momento. Y la frontera, vean en particular porque dice Begevul Yam Behaya Lachem Hayam Hagadol. Y eso es, y la frontera del mar será para ustedes el mar grande. Porque en hebreo Yam, que es mar, también se usa como oeste, porque al oeste de la tierra hay más mar que tierra. Entonces se dice el mar. Entonces como diciendo ahí, y la frontera del mar será para ustedes el mar grande. Como sabemos, mar representa a las naciones. Entonces es como Israel yendo delante y el oeste detrás vienen las naciones. Como Israel es el que guía a las naciones, o como la arena que está al lado de el Yam, el mar, ¿verdad? Israel siendo la arena porque Yahweh le prometió a Abraham y a Jacob que serían multiplicados como la arena que está al lado del mar, y el Yam siendo el mar, las naciones, los que siguen a las espaldas. El límite oeste será para ustedes el mar grande y el área de la frontera. Este será el límite occidental de ustedes. Aquí pone que incluye islas que son también consideradas territorio de Israel. Dice, el límite norte de ustedes será el siguiente: desde el mar grande dirígete hacia el monte Hor,
Aquí ponen un paréntesis, dice, o sea, traza una línea imaginaria a lo largo de la frontera norte que se extienda desde el Mediterráneo en el oeste, de modo que el monte Hor es el extremo noroeste de Israel. El monte Hor, que es el monte, ese es el límite norte. Hor significa, bueno, Har es monte, montaña, reino. Vean qué particular que está al norte, porque recuerden que en Isaías 14 Lucifer dice que él quiere ascender al norte y subir a la montaña, que se podría decir en ese caso a Hor, y sentarse al lado del Altísimo. Ahora, eso se conecta con Baal Zephón, muestra que Heilel es Baal, el señor del norte, Baal Zephón. Pero con respecto a eso también hay un par de opiniones de si se refiere al monte que se conecta con Baal, o si se podría ver, por ejemplo, como aquí Hor, que está frontera norte. Lo curioso es que el norte es la izquierda. Entonces, como hemos dicho, es como Satanás diciendo que se quiere sentar al lado de Yahweh, que es lo que le pertenece a Yahushua, que se sienta a la derecha. El hecho de que haya dicho que se quiere sentar a la izquierda sería porque quiere ser rey. Y digo eso porque el último que viene como rey es que se sienta a la izquierda. O sea, el norte, en los extremos nortes. También lo que estaba diciendo era varias cosas ahí interesantes de los tres cuerpos de agua que rodean a Israel: el mar muerto, el mar grande y el Jardín, el río, que se podrían conectar con los impíos, el mar muerto, el mar grande con las naciones, y el Jardín con los muchos, que van a salir de la muerte y van a ser como un río, en el sentido de que sí van a tener vida eterna, que rodean a los escogidos. También se puede ver como, en el sentido negativo, los tres enemigos, ¿verdad? Samael como el mar muerto, Lucifer como el mar grande, porque está sobre las naciones, el poderoso del mundo. Samael ya murió al inicio de la creación, antes de, en el sentido de que fue descartado, puesto a la izquierda como el malo. Y el Jardín se conectaría con Azazel. Curiosamente, como dijo el hermano, se mezcla con el mar muerto, por ende se ve que es una mezcla, como Azazel es una mezcla de los tres poderes, para engañar al mundo haciéndose pasar por el Mesías. Curiosamente el Mesías fue inmerso en el Jardín. Jardín significa el que desciende. Azazel descendió a la tierra en el tiempo de Noé para engañar al mundo, y después descendió, no sé si lo dije bien, sí, Azazel descendió a la tierra en el tiempo de Noé y después descendió al abismo. Entonces se conecta con el que desciende, Jardín. Y creo que había mencionado otra, de la forma que se podían ver los tres, pero eso fue todo. Bueno, sí, el hermano que mencionó la letra Hey, por ejemplo, que tiene una línea aquí y una cortita aquí. Entonces, dice después, bueno, voy a leer el del 12. Luego el límite descenderá a lo largo del Jardín hasta llegar al mar muerto. Estos serán los límites de la tierra de ustedes. Y Moshe ordenó a los israelíes diciendo: esta es la tierra que recibirán como propiedad por sorteo, que Yahweh ordenó entregar a las 9 tribus y media. Que Yahweh ordenó entregar a las 9 tribus y media, ¿verdad? Porque quedaron 2 tribus y media al otro lado, como dice aquí. Pues la tribu de los descendientes de Rubén, la tribu de los descendientes de Gad y media tribu de Menashe ya tomaron su propiedad. Esas 2 tribus y media ya recibieron su propiedad en la margen opuesta a Jericó, sobre la margen oriental del Jardín. Esas 2 tribus y media ya recibieron su propiedad en la margen opuesta a Jericó, sobre la margen oriental del Jardín. Aquí ponen un paréntesis. La Torah marca los límites de la tierra prometida a los patriarcas al oeste del Jardín, a la que debemos sumar los territorios al este del citado río, mencionados en los versos 14 y 15, situados en la actual Jordania. ¿Verdad? Esos que se le agregaron ahí, por decirlo así. Le había prometido la tierra de Canaán a los patriarcas, y después, como estos 2 tribus y media pidieron esa tierra, la incluyó. De hecho, se podría decir que eso fue un reflejo profético de que Yahweh extenderá la tierra de Israel, porque ahí se extendió para 2 tribus y media. Y eso es una profecía, un acto profético de que en el fin de los tiempos Yahweh la va a extender todavía más. Exacto, otra muestra de la bondad de Yahweh, que da más de lo que promete. ¿Verdad? Como sabemos, los impíos prometen, y si logran cumplir la promesa dan menos de lo que prometieron, ¿verdad? Lo más seguro no cumplen nada. Pero los justos prometen menos de lo que terminan dando.
como aquí vemos un ejemplo perfecto en Yahweh. Prometió la tierra de Canaán y les agregó unas tierras extra, así como en el fin de los tiempos, en la vida eterna nos va a agregar más todavía. También, exacto, porque la escritura dice que nos daría toda tierra que pise la planta de nuestro pie, y nos mandó por todo el mundo, ¿verdad? Entonces ahora toda la tierra va a ser nuestra, y eso es una de las muestras también, ¿verdad? Una vez que se cumpla, porque hasta el momento la gente va a decir, invento los suyos, no tiene ni dónde caer muerto, va a estar claro, bendito sea, que él dijo, toda tierra que la planta de vuestro pie pise será tuya. Y también estaría claro que todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh, porque después van a decir, ¿y por qué nos enviaste por todas las naciones? Para darles las tierras, porque ahí ustedes iban a poder caminar sobre ellas y llegarían a ser propiedad suya, ¿verdad? Al cumplir ese mandamiento, bueno, esa promesa. Entonces sí, importantísimo cómo Yahweh da más de lo que promete, y eso es bueno, repito, usarlo como ejemplo, y también para honrarlo, exaltarlo, porque ni nos imaginamos, si todo lo que nos ha prometido es suficiente para no poder imaginárselo como está escrito, todo lo que tiene Yahweh para aquellos que le aman, solo eso, digamos, la vida eterna, ya eso es suficiente, pero le agregó favor, amor, gozo, verdad, paz, sabiduría, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de cosas que le agrega, que ya están aquí claras en la escritura. Una vez que se cumplan, van a haber un montón de cosas más que ni nos caben por la cabeza y que tampoco ha mencionado en las promesas, porque él no había mencionado la promesa a los patriarcas que iba a agregar la tierra de la par del Jardín para las 2 tribus y media. Entonces eso muestra también que hay cosas que no están en la escritura que Yahweh nos va a dar, y obviamente son buenas. Entonces dice después, verso 16, y Yahweh le habló a Moshe diciendo, estos son los nombres de los hombres que lotearán la tierra en beneficio de ustedes: el Cohen Elazar y Yahushua hijo de Nun. Una vez más aquí vemos el ejemplo de los 2 testigos, y vean que perfecto. Una vez también, ¿verdad?, el hecho de que menciona al azar primero, lo que hablamos siempre de cómo Yahweh muestra que no hace excepción de personas, porque a veces pone primero a uno, después al otro de primero. El azar que representa el Eliyahu, y Yahushua que representa el último. Vean qué particular que empieza esto así. Después de que acabamos de ver, y ahorita que veamos los nombres va a quedar todavía más claro, o debería, lo que Yahweh nos está diciendo a través de esas tierras, de esos límites. Porque repito, así como aquí son límites geográficos, se pueden ver como límites temporales para las promesas o las profecías que se ven ahí reflejadas en los significados de sus nombres. Entonces, ahora vamos a ver todavía más de lo que aquí revela, pero vean cómo después de haber mencionado estos son los límites de la tierra, los cuales se extienden montones más de lo que esperaban o uno pensaría por lo que se ha visto en la historia. Ahora dice, estos son los hombres que les van a entregar la tierra, y menciona a 2 que representan a los 2 testigos, como van a entender en el fin de los tiempos, cuando lleguen al límite del tiempo, en el fin, van a aparecer 2 hombres, y estos les entregarán toda la tierra cuyos pies han pisado. ¿Está claro? Entonces, como los 2 testigos que vienen al final de los tiempos, a entregar la tierra entera a sus escogidos, a los elegidos de Yahweh. Entonces decía, estos son los nombres de los hombres que lotearán la tierra en beneficio de ustedes: el Cohen Elazar, el poderoso ayuda, y Yahushua, la salvación de Yahweh, hijo de Nun. Escojan también al líder de cada tribu. De hecho aquí dicen, para llevar a cabo el loteo. Escojan también al líder de cada tribu. Los siguientes son los nombres de los hombres, ¿verdad?, de los escogidos. Vean qué particular, menciona a 2 y después dicen un líder de cada tribu. Así como van a haber 12,000 de cada tribu, que van a ser 12,000 líderes de los muchos de cada tribu. Mi punto es, aquí se está hablando de un hombre que representa a los 12,000 de cada tribu. Es como si estuviese diciendo, van a ser los 2 testigos y los 144,000 los que se van a encargar de darle la tierra entera al resto, o sea, a los muchos y a las naciones. Entonces, aquí está representando a los 144,000, 12,000 de cada tribu. Escojan también al líder de cada tribu. Los siguientes son los nombres de los hombres: de la tribu de Yehudá, Caleb, hijo de Yefuné; de la tribu de los descendientes de Shimón, Shemuel, hijo de Amihud;
De la tribu de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón. De la tribu de los descendientes de Dan, el líder es Buki, hijo de Yogli. De los hijos de Yosef, de la tribu de los descendientes de Menashe, el líder es Janiel, hijo de Efod. Y de la tribu de los descendientes de Efraín, el líder es Kemuel, hijo de Shiftán. De la tribu de los descendientes de Zebulún, el líder es Elitzafán, hijo de Parnaj. De la tribu de los descendientes de Isahar, el líder es Paltiel, hijo de Azán. De la tribu de los descendientes de Asher, el líder es Ahihud, hijo de Shelomí. De la tribu de los descendientes de Naftalí, el líder es Pedahel, hijo de Amihud. Estos son a los que Yahweh encomendó fraccionar la tierra de Canaán para los israelíes. Leo el verso, un comentario del verso 7. Dice: estos son los nombres que lotearán la tierra, los hombres que lotearán la tierra en beneficio de ustedes. A continuación, el verso menciona el representante de cada tribu. Al respecto, Rashi expone que esos hombres eran cada uno el administrador de su tribu, que tenían a su cargo adjudicar las parcelas a las familias, entregando a cada una la que mejor se adaptase a sus requerimientos específicos. La grandeza de un líder de Israel no radica solo en su sabiduría y virtuosismo, sino en ser un administrador para los suyos, preocupándose por los menesteres de cada individuo que está a su cargo. ¿Verdad? Entonces, el ser un líder no solo se trata de ser sabio, inteligente, sino de ser compasivo, de ser administrador, en el sentido de saber manejar las cosas, se podría decir ordenado, para ordenar todo de tal manera que sea para el bien de la comunidad, no solo obviamente para sí mismo, como suelen hacer los políticos, ¿verdad? Se les da autoridad de unos lotes, se dejan la mejor parte, primero los frutos, ¿sí? Y después hacen otra parte para hacer apartamentos y alquilarlos para ellos, y después lo otro le regalan al pueblo. Entonces, muy importante, y lo digo por lo que también creo que hemos venido hablando en cierta manera en los últimos estudios, de dos tipos de personas: unos que quieren ser líderes y quieren el honor, quieren la estima, y más bien les huye el honor por esa actitud, y no tienen la capacidad de ser líderes. Entonces tratan de obtener el liderazgo a través de presión, manipulación, serruchar pisos, etcétera. Mientras que por otro lado hay gente que no anda buscando el ser líder, ya sea porque es humilde y reconoce que le falta algo, o no quiere tanta responsabilidad, o lo que sea, pero muestra todas las cualidades: humildad, respeto, sujeción, orden, que es básicamente parte de lo que decía acá. Hay gente que quizá diga: no, yo no puedo ser líder porque no soy inteligente. Primero que todo, ese no es un pensamiento inteligente, ¿verdad? La persona debería sí, es decir, sí, no puede empezar ya condenándose, ¿verdad? Diciendo todo lo, o sea, como decir, estoy tratando, ya con solo eso no va a poder, porque no está haciéndolo, está tratando, y se va a quedar en tratar. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso era humildad, era una humildad que después Yahweh hasta lo tuvo que reprender, y le digo: pues ya, pero tampoco así, mi chiquito, ¿verdad? Yo fui el que hice la boca, ¿verdad? Y le digo: no le van a creer, ok, ponga esa vara ahí y vayas para la casa. Y cuando puso la vara, lo tiró la vara, se convirtió en serpiente, y Moshe salió corriendo porque sabía que merecía castigo. Dijo: uy, ya se me armó. Que, repito, mucha gente pensaría que para ser un líder lo único que se necesita es inteligencia, pero aquí estamos viendo algo que diría uno es simple, ¿verdad? Para muchos hombres no tanto, pero lo que es el orden, el pensar en los demás, el ponerse en los zapatos de los otros, eso es súper importante para un líder, es inmenso, es casi que es lo principal. Lo otro viene por añadidura. Yahweh le va a dar la sabiduría, Yahweh le va a dar la inteligencia, pero si está en usted el deseo de servir, el deseo de ayudar, el deseo de servir para algo, Yahweh lo va a poner en el lugar donde vaya a servir para algo, ¿verdad? Como todas las piezas del reloj son importantísimas, pero todas tienen que ir en un lugar específico para que se dé la hora correctamente. Y así de fijo Yahweh hace con cada uno de nosotros, diciendo: esta piecita tiene que ir aquí porque ahí no sirve para nada,
y él siente que no sirve para nada y se siente malísimo, pero es porque no está en el lugar que tiene que estar. Lo saca ahí, lo pone aquí y de repente siente que es el mejor de todos porque ya está haciendo lo que fue mandado a hacer, ¿verdad? Entonces con eso me refiero a lo de no ponerse por menos. Una cosa es la humildad y otra cosa es inseguridad, otra cosa es negatividad, otra cosa es la víctima, todas esas cosas. Es que yo y no, o sea, hay que ser sincero. Si le falta a uno, pues pídale al Padre, así como también a los hermanos, ¿verdad? Ayuda en lo que sea, porque para eso están, conocimiento, lo que sea. Eso mismo, estaba con las ovejas, no estaba en el lugar que, o sea, se puede decir que sí estaba porque fue de ahí donde Yahweh lo llamó. Si no hubiera estado ahí, tal vez Yahweh no lo llama, en el sentido de que David estaba mostrando su servicio, su amor a las ovejas. Entonces eso fue el ejemplo que Yahweh utilizó. Pero sí, en el sentido de que él tenía que estar en el trono, no todo sucio con las ovejas. Y cuando llegó a ese lugar, de fijo llegó a decir, mira, está como aquí. Sí, está bonito. En el sentido de que se sintió en su lugar. Aunque obviamente también algo muy importante para la persona que es, ¿se acuerdan lo que hemos hablado? El que es y no es, ser o no ser. El que es, donde sea que esté, se va a sentir que pertenece. ¿Por qué? Porque todo lo que le rodea se va a volver suyo. Recuerdan, y no el estilo ladrón, ¿verdad? Sino en el sentido de que debemos entender que todo lo hizo nuestro Padre Creador, y si somos sus hijos somos herederos del todo. Por ende no debemos estar pensando en que esto es mío. ¿Se acuerdan lo que vimos en Barnabí? Nadie diga esto es mío. Experiméntelo en el sentido de sentirlo, porque en el aspecto de que usted sabe que todo es suyo, usted no va a andar diciendo, ay, cuidado, quite, esto es mío. Porque usted sabe que le pertenece, no le preocupa, y a veces lo hace, si usted pierde algo, va a volver a usted. Si estamos hablando de algo material, que de verdad usted hubiese comprado, por decirlo. Pero me refiero yo en, uno alquila, es que digamos, también depende de los ejemplos, pero, ¿se acuerdan lo que les mencioné la vez pasada del el hombre que compra una casa que nunca puede ir a visitar porque tiene que estar trabajando siempre para acumular más dinero? Entonces le tiene que pagar a alguien para que le cuide la casa en la playa, y el hombre que está en la playa dice, uy, mira, estoy en una casa en la playa, me están pagando por esto. Ese debería adueñarse de eso, porque fue Yahweh el que lo puso ahí, y por más que esté cuidando la casa que está a nombre de otra persona, es él el que la está disfrutando. Entonces uno cuando, con eso que mencioné de todo lugar que pise la planta de vuestro pie, con el hecho de que somos hijos del Creador de absolutamente todo, no vamos a estar tratando de quitarle a los demás, porque vamos a entender que nada nos va a hacer falta nunca. Normalmente la gente que busca no dar, quitarle a los demás, acumular, es porque piensa que en algún momento se puede quedar sin nada, porque piensa que todo lo ha llegado a producir a través de sus propias fuerzas. Entonces dice, cuando me quede sin fuerza, cuando no pueda trabajar, cuando esto, cuando lo otro. Y esos son pensamientos que vienen por no creer en Yahweh, por no creer que Él es capaz de hacerlo todo, darlo todo, con solo que uno lo busque a Él, ¿verdad? Porque recuerden que buscar el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso querría decir, no busque el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas serán quitadas. Entonces los que no buscan a Yahweh terminan quedando sin nada, y después dicen, ves, yo sabía. Imagínese si le hubiera dado algo a usted, sin entender cómo funciona la matemática espiritual. Entonces el que a lo que me estaba refiriendo ahora, por ejemplo, porque quiero hacer la diferencia de, una cosa es David, que fue muy buen ejemplo. David es el rey de Israel, pero estaba entre las ovejas. Pero si no hubiera estado ahí, no hubiéramos sabido quién es David y la capacidad que tenía para estar sobre el pueblo de Israel. De Saúl no sabíamos nada, solo sabíamos que su aspecto era especial. Fue como puesto a ser rey por sus apariencias, por lo que la gente esperaba de él según sus apariencias. Pero David por lo que Yahweh vio de él según sus obras. Y Saúl, estando en el trono, no se sentía que era su trono, porque no se notaba que no era su trono. ¿Sí me explico? Entonces la inseguridad de Saúl
comparado con la humildad de David, dos cosas completamente diferentes. No importa dónde pusieran a Saúl, se iba a andar escondiendo entre el bagaje, desobedeciendo, desordenado con respecto a lo que tenía que hacer, mientras que David, con las ovejas o en el trono, era el mismo David, y por ende le pertenecían las ovejas y le pertenecía el trono. Donde sea que estuviese, todo era suyo. ¿Sí me explico? Que eso es ser un rey. El rey es dueño de todo el reino, hasta de las personas. ¿Está claro? Entonces, pero ese es un buen rey, el que reconoce eso como para servir a las personas, no para aprovecharse de las personas. Porque sabemos que somos un cuerpo. Uno no va, bueno, la gente que va al gimnasio después salen con dos piernillas así, ¿verdad? Se olvidan de una parte del cuerpo. Dicen, no, yo solo quiero todo así. De por sí la cámara lo que va. Entonces, uno no va a descuidar una parte del cuerpo como si no fuera parte de uno. Cuando le empieza a afectar se va a dar cuenta del gran error. Cuando no pueda caminar, ¿verdad? Por ejemplo, porque solo se encargó de los brazos. Entonces, si el rey o una persona sabe que somos uno, somos un cuerpo, entonces voy a encargarme de cuidar a los que estén mal, porque sé que lo que pasa a usted me afecta a mí, porque somos uno. ¿Está claro? Y también lo que haga yo les afecta a ustedes, porque somos uno. Entonces por eso debemos ser muy cuidadosos en el sentido de también lo que hacemos, porque no solo podemos afectar nuestra vida, sino la vida de los que nos rodean, nos aman, y obviamente de la congregación. Se podría decir que para ser rey, o sea, un verdadero rey es un esclavo de la justicia, del amor, de la verdad, porque si no, no va a ser un buen rey. Por ejemplo, José fue un ejemplo perfecto, ¿verdad? Fue a la cárcel, jefe de la cárcel, todos lados se volvía jefe, y él nunca está tratando de volverse el jefe, él no buscaba esa posición, se la daban. Imagínense el resto de gente que quería esa posición, la envidia y por eso la codicia que le tenían, y el mal de ojo, ¿verdad? Que tenía que andar siempre viendo para abajo. Entonces, bien, pasó así. Acaba de llegar, ya lo hicieron jefe. Entonces, en todo lado que llegaba, jefe. Y eso tiene que ver con el favor de Yahweh, por supuesto, pero también el reconocer ese favor como para vivirlo. No andar con miedo, no andar con... Uy, que yo no... No diga yo no puedo, si no sabe en el momento aprenda, practique, no dé por un hecho negativamente, no hay posibilidades, porque recordemos, todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece.